Y en el latir de esta tierra late también la melodía del pasado. Facatativá con su encanto indómito fue un punto estratégico donde el ferrocarril tejía sueños y conexiones. Las locomotoras, como guardianes de nostalgias, emprendían viajes que forjaban historias en las almas de quienes la miraban pasar. Muy buenas noches a toda nuestra audiencia, a todos nuestros seguidores. Espero que se encuentren muy bien en esta noche. El día de hoy les hago una invitación pues para que entren acá con nosotros con diálogos facatativeños. En la noche de hoy tocaremos el tema de empleo y reactivación económica. Y para eso pues estoy acompañado de mi locutor Eduard Sierra. ¿Cómo está? Alberto, buenas noches. Bien, gracias. Agradecer también a todas las personas que se están conectando y nos van a ver en una próxima ocasión. Realmente feliz y contento por nuestro segundo capítulo del podcast de nuestro programa Diálogos Facatativeños, y también muy emocionado para abordar y tratar este tema que realmente es una temática importante que pasa hoy en día en nuestro municipio. Entonces nada, muchas gracias por el acompañamiento a don Guillermo, a Daniel y a ti. Vale, muchas gracias, Eduard. También tenemos a nuestro otro interlocutor, a Daniel Amaya Tusa. ¿Cómo está? ¿Cómo me la ha ido? Muy buenas noches para todos, especialmente las personas que se conectan en este momento con nosotros. Feliz y encantado de estar con Eduard, con Alberto, especialmente con Guillermo el día de hoy. Dispuesto y muy emocionado de las ideas que se van a compartir en este espacio, especialmente un tema bastante importante como es el empleo y la activación económica. Muchas gracias, Daniel, muchísimas gracias. Y cómo no hacerlo nosotros, pues, sin nuestro invitado especial, don Guillermo. Muy buena noche, ¿cómo estás? Bien, Daniel, Eduard, Alberto, muchas gracias por la invitación. A todos a nuestros seguidores de este importante programa Diálogos Facatativeños, qué buena iniciativa, felicitarlos. Me siento muy honrado por estar aquí con ustedes. No, créanos, don Guillermo, que el honor es de nosotros, es nuestro. Y antes de empezar como las preguntas como tal, nos gustaría saber quién es don Guillermo Navarrete, para que le cuente a nuestra querida audiencia. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Antes de contestarles quién soy yo y que tiene que ver con quién soy yo, me emociona mucho la introducción del programa de hoy porque tiene que ver con los ferrocarriles nacionales de Colombia. Sí, señor. Sí, señor. Mi padre y mi abuelo fueron pensionados de los ferrocarriles nacionales de Colombia. Mi padre era maquinista y fue maquinista de locomotora, y después de estas locomotoras de carbón, y después fue maquinista de locomotoras diésel. Es más, mi padre fue la persona que trajo la primera máquina diésel que llegó a Santa Marta y la trajeron al interior de Bogotá, al interior del país. Entonces es una buena anécdota. Mi padre se llamaba Alfredo Navarrete Posada. Él ya falleció hace 8 años. Sí. Yo soy hijo de Alfredo y de Berenice, mi madre procedente del Tolima, mi padre y mi abuelo, mi familia toda de Facatativá. Soy administrador público de la Escuela Superior de Administración Pública y tengo una maestría en Derechos Humanos, una especialización en Gerencia de Proyectos Educativos y una maestría en Administración Pública. Y además de eso, pues mi trasegar en lo público prácticamente ha sido desde muy chico. Llevo 40 años en lo público, pues para que hagan cuentas cuánta edad tengo. Soy facatativeño y bueno, deseoso de compartir con ustedes muchas de las experiencias y algunas de las cosas que pudiéramos aportar en este contexto de cosas tan importantes para Facatativá. Claro, nosotros deseosos de aprender de una persona como usted. Gracias. Listo, Guillermo, muchísimas gracias por esa introducción. Quiero también pues decirle que mi abuelo también estuvo en el gremio del ferrocarril. Qué chévere. Es pensionado también, fue frenero, y todas las historias que usted, o sea, sentarse con ellos es muy chévere. Sí. Escuchar todas esas historias que les pasó por trabajando en el ferrocarril, y también las historias que cuenta mi abuela cuando pasaba
por Madrid y tenía que mandarle el mercado, se lo arrojaban y ahí, ojalá, ¿sí? Así era. O salir con el portacomidas a llevar el almuerzo al esposo. Yo era testigo de eso, yo salía con mi madre, vivíamos aquí muy cerca, mi madre pasaba la línea del ferrocarril con el portacomidas y le entregaba el almuerzo a mi papá cuando pasaba con el tren. Esas historias son muy chéveres y es grato escucharlo, realmente. Sí, señor, es chévere. Bueno, mejor el dermatólogo, al grano. Hagámosle pues. Sí, señor. Dicen los paisas, hagámosle pues. Dale pues, viejo. Bueno, don Guillermo, digamos que, bueno, vamos a tocar empleo y activación económica y sabemos que, bueno, la pregunta como tal es esta. ¿Qué retos cree que Facatativá tiene en el día de hoy para poder generar un empleo, un mejor empleo y que la activación económica crezca un poco más? O sea, que se restablezca, por decirlo de alguna manera, porque realmente en Facatativá sí sabemos que es primero cabecera de municipio, ¿sí? Es cabecera municipal y somos zona verde, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, pues para que las personas entiendan un poco mejor. Sabemos que es difícil traer industria, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo podemos tener una activación económica fuerte en Facatativá? Bueno, qué interesante pregunta. Retos son muchos en nuestro entorno. Empezando porque alrededor nuestro ha habido un desarrollo industrial muy importante por parte de los municipios de Madrid, Mosquera y Funza especialmente. Sí. Porque muchas de las empresas que estaban en Bogotá se fueron desplazando para la Sabana Centro y para la Sabana Occidente. Sí. Lamentablemente sino Facatativá no se ha beneficiado de ese desplazamiento industrial. Nosotros no tenemos prácticamente sino 3 industrias, sí, que es Alpina, sí, Yambal y Alimentos Polar. Digamos que son nuestras 3. Bueno, y se nos olvida Raza. Aquí en el centro. Son esas 4 industrias que tenemos, que generan la mayor parte de empleos. Aparte de eso, el sector financiero y el sector comercio, que son los que definitivamente generan empleo. Y el otro tema es la agroindustria encabezada por las floras, que generan muchísimos empleos. Sí. Un gran porcentaje, ¿no? En la mayor porcentaje de los empleos está dado por las floras. Ese es nuestro espectro de empleabilidad en Facatativá. Pero además de eso, lo que les he dicho de que nosotros no hemos sido beneficiados de la gran industria que se ha desplazado de Bogotá hacia la Sabana Centro y Occidente, es que nosotros tenemos un gran reto con la educación. Sí, ok. Yo creo que es el principal reto que tenemos como facatativeños, de enfrentar una educación de calidad, de educación pertinente, para que las personas que hacen parte del sistema educativo puedan encontrar oportunidades a la hora de adelantar algunos estudios. Ese es un reto muy importante en la medida de que si la educación es pertinente en estos términos que les voy a decir, es decir, mire, si la educación sabe qué requiere el entorno en términos de empleabilidad, qué requiere el entorno productivo, pues es prepararnos acá para que ese entorno productivo reciba a los jóvenes o a las personas que se educan en nuestro sistema educativo. Perdónenme la redundancia. Primer tema de educación, pero esa educación no solamente debe ser pertinente, sino de calidad. Total. Entonces necesitamos que esa educación que se imparte en nuestro municipio y en nuestra provincia sea de calidad, precisamente para que no solamente salga en la oferta educativa esos profesionales, esos técnicos que requieren el entorno productivo, sino que también salgan siendo profesionales idóneos y además de eso personas con valores y con principios, para que también cuando los absorba ese entorno productivo puedan en esos términos puedan desempeñarse bien dentro de ese entorno productivo. Pero hay otro reto muy importante, es que tenemos que impulsar todo el tema de microempresas, de familiaempresas y de emprendimientos jóvenes. Ese es uno de los más grandes retos que tenemos para emplear. Aquí no podemos pensar, y me pareció muy bien tu introducción, Eduard, por una sencilla razón. Aquí tenemos 2 limitaciones fuertes,
que nosotros como quiera que estamos rodeados de mucha agua en Facatativá, Sí, señor. y la mayor parte de nuestro territorio es zonas de protección Sí. en términos de ordenamiento territorial, además de que hay un decreto, el 3500 de 2007, que nos limita el desarrollo de industria en el municipio, y que prácticamente nos conlleva que tengamos que echar la mirada hacia el desarrollo de la agroindustria. Al lado de eso tenemos que pensar que los facatativeños necesitamos emprendimientos jóvenes, emprendimientos de cara a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y emprendimientos que realmente necesiten nuestro entorno productivo para el sector servicios y sobre todo para el sector de las tecnologías de la información y la comunicación. Eso creo que son los más grandes retos que tenemos los facatativeños. Sí, señor. Bueno, es muy interesante esos aportes que usted en este momento hace. Antes de iniciar con la siguiente pregunta, quiero a la gente que nos está viendo en vivo que participe por medio de Facebook. Si tienen una pregunta en especial, de acuerdo a lo que nos comenta Guillermo, de acuerdo a lo que estamos hablando aquí, pues para que en este momento pues las vayan realizando. Va a haber un espacio en el cual pues vamos a responder las preguntas si las hay. Ahora sí, de acuerdo a lo que usted dice, digamos que aquí hay que ver cosas importantes de Facatativá. Lo primero, Facatativá es un municipio que es cabecera de Sabana de Occidente, ¿sí? Eso geográficamente nadie se lo puede quitar, sí, porque es así, y Facatativá es un punto estratégico entre muchos municipios vecinos. Digamos que Facatativá tiene entre sí muchas más ventajas. Por ejemplo, la historia de Facatativá, sus antecedentes históricos, ¿sí? Incluso pues acá tenemos el Parque Arqueológico de las Piedras del Tunjo, que es uno de los tesoros más importantes de la cultura muisca. Mi pregunta es, en su experiencia, ¿cuáles cree que son esas cosas, esos emprendimientos, esas ventajas que tiene el municipio que hoy en día están abandonados, pero que se deben rescatar para así mismo aprovecharlos en ese desarrollo económico que se está buscando en este momento? Bueno, Daniel, en la introducción tú lo dijiste, mira, el primer tema es que geoestratégicamente somos un municipio muy importante. Y no solo en términos de geografía, sino, ojo, nosotros tenemos un tema de comunicaciones muy fuerte en la ciudad. Sí. Al tener nosotros, por ejemplo, el Cerro de Manjuí, no solamente el tema de las Piedras del Tunjo, sino el Cerro de Manjuí, además tenemos una escuela, una brigada, que es la Brigada Especial de Comunicaciones. O sea, Facatativá, por su situación estratégica desde el punto de vista geográfico, también le da esa ventaja desde el punto de vista de las comunicaciones. De hecho, la Escuela de Comunicaciones del Ejército tiene una universidad que imparte educación a civiles allí, está instituida como universidad, tiene el registro SNIES, y tiene programas académicos para personal civil. Eso le da una gran fortaleza a Facatativá. Por el otro lado, tú lo has dicho, el tema de las Piedras del Tunjo desde el punto de vista de turismo. Entonces eso quiere decir dos cosas. La primera es que necesitamos impulsar el tema identitario de Facatativá. Es fundamental impulsar el tema identitario. Y cuando hablamos de identidad, es todo este tema ancestral, cultural que tenemos los facatativeños, para impulsarlo no solo en nuestro entorno pequeño, sino en todo, porque no solamente somos cabecera de Sabana Occidente, sino somos cabecera del occidente inclusive del país, porque nosotros tenemos influencia inclusive hasta la costa Caribe y a la costa Pacífica. Eso nos pareciera que es algo inverosímil, pero es la realidad. Todas las tractomulas que pasan por aquí, todo el transporte que pasa para aquí, para la costa norte y la costa pacífica, quiere decir que nosotros somos un centro de la geografía que nos pudiera permitir generar empleo de calidad con base en el turismo, ¿cierto? Sí, con base en los emprendimientos y con base en la identidad del municipio, porque nosotros desde el punto de vista cultural somos un municipio también muy importante
para la región. Nosotros de esta tierra brotan muchos artistas, muchos cultores muy importantes para la región y para el país. Sí, señor. Y se ha visto, por ejemplo, en un programa de televisión hace poco, el año anterior vimos, o tal vez este año, vimos en un programa como un chico familiar de unos amigos nuestros, ese desempeño profesional en su voz, en su forma de hacer, de interpretar las canciones. Sí, pero no solo sucede con él en eso, sucede en muchos de los aspectos. En materia deportiva tenemos muchos deportistas importantes. O sea, el tema de empleabilidad no solamente debemos pensarlo en que aquí debe haber industria, sino que también tenemos que pensarlo en que aquí hay deporte, que aquí hay cultura, que aquí hay identidad, y que a partir de eso podemos nosotros generar emprendimiento y empresa con todas estas personas para que tengan ingresos dignos, de manera que tengan desempeño no solamente dentro del municipio, sino en el contexto nacional e internacional. Sí. O sea, Guillermo, realmente, digamos que como la idea, como encerrando la idea que acabas de decir, Facatativá debe apostarles a los sueños que tengan los facatativeños desde niños. Pero por supuesto, claro que sí. Aquí lo que debemos, precisamente desde la escuela, o desde la primaria, desde la básica, inclusive desde el preescolar, es tratar de identificar esos talentos en los niños e impulsar esos sueños. Porque es que muchas de las cosas que nos pasan a los ciudadanos, y les voy a contar algo que me pasó a mí. Yo estudié primero lo que me tocó, sí, y después lo que me gustó. Así, yo creo que así nos toca a todos. Sí, así nos toca a muchos. Sí, señor. ¿Por qué? Pues yo no vengo de una familia adinerada, ni es todo lo contrario, ¿cierto? Entonces, yo dije, estudiemos lo que me tocó. Y primero estudié una carrera técnica y después una carrera tecnológica y empecé a avanzar en el mercado laboral. Ya después, como mi sueño era estudiar administración pública en la Escuela Superior de Administración Pública, ya pude estudiar lo que me gustó y ese ha sido mi desempeño profesional. Pero, hombre, si uno le puede impulsar los sueños a los niños, a los jóvenes, sí, pero por supuesto que no solamente van a ser felices, sino que no hay mayor felicidad de la vida de un ser humano que le paguen, sí, claro, Daniel, y que además le paguen por lo que sabe hacer y le gusta hacer. Sí. Entonces, si por ejemplo, si a una persona que le gusta la danza, desde niño, le impulsan la danza y se llega a ganar la vida con eso, es una persona supremamente feliz porque le han dado la oportunidad en lo que le gusta y sabe hacer. Y se vuelve muy bueno para eso, se vuelve especialista en la materia. Sí. Eso es importante, lo que tú acabas de decir, Eduardo, por supuesto. Yo quería agregar algo a esta charla que tenemos, y es precisamente el valor que se le dará a lo cultural, ¿sí? Porque a veces la gente como que pierde el sentido de, ¿para qué recuperar la cultura? ¿Para qué las artes? Y es recordar precisamente eso. A partir de esa cultura olvidada, nacen ideas de emprendimiento, ¿sí? Es donde se recupera la artesanía, donde se recuperan las artes, ¿sí? Pero pues aún más, y estamos de acuerdo en lo que decías, que no hay nada en el mundo como amar lo que uno hace y disfrutarlo en el proceso. Sí, de acuerdo, Daniel. Mira, es que hay algo que también me parece muy importante. Sí. La cultura genera identidad. Total. La cultura viene de culto, ¿no? Sí. De generar culto a algo. Y el culto viene de gustarle algo a las personas. Y como les gusta algo, le generan culto a eso, ¿cierto? Entonces le generan culto a unas tradiciones, le generan culto a unas formas de hacer, de unas formas de proceder. Eso es cultura. Y la cultura nos irradia para todo. Uno cree que la cultura es solamente música, danza, no sé. La cultura también es pensamiento. La cultura es identidad. Cuando uno tiene identidad del territorio, sobre las costumbres, sobre los usos, sobre las artes, sobre lo que nos identifica, eso es lo que generalmente hace que un pueblo, desde esa identidad, pueda impulsar lo que le gusta y lo que debe hacer en su territorio. Y de eso surge mucho. Hay muchos municipios. Uno va, por ejemplo, a Paipa o va al Eje Cafetero.
Y prácticamente allá el turismo y el emprendimiento, la empleabilidad, todo es alrededor del turismo. Desde que llega uno, se baja al terminal, porque yo pues habitualmente viajo por tierra, o se baja uno al terminal, o bueno, al aeropuerto, o va uno al hotel o al restaurante, todo el mundo está alrededor de la cultura. Y ya visitó el parque del no sé qué, y ya hizo no sé qué, y tal cosa, y aquí le estamos vendiendo tal otra, y entonces el souvenir, y eso, todos son emprendimientos, y todo eso es empleo, y todos esos son ingresos dignos para la gente que está alrededor de esas actividades. Sí. Ok. Bueno, Guillermo, digamos que abarcando otra, o sea, en el mismo tema, pero otra arista. Así. Nosotros, por ejemplo, uno va a Bogotá o a otro municipio o algo y me dice que es de Facatativá. Dice Facatativá, ¿dónde queda? Que no sé qué, que eso allá, que no sé qué, que dice más. Estamos un poquitico olvidados, donde no tenemos como esa identidad ante los otros municipios o ciudades. Vemos los ejemplos de Mosquera, Funza y Madrid, ¿sí? Su merced, ¿cuál cree que podemos tener? O sea, ¿qué ejemplos podríamos tener de ellos y que podamos hacer propios para poder hacer una activación económica y obviamente pues generar empleo? Bueno, yo les quiero decir que yo he trabajado en varios municipios del departamento de Cundinamarca. Sí. He sido asesor y secretario de despacho en varios municipios, reitero, del departamento. Y he mirado muchas experiencias culturales y deportivas también, ¿no? Inclusive de empleabilidad. Pero hay un municipio que a mí me llama mucho la atención por todo lo que ha hecho, que es Funza, Cundinamarca. Yo tuve la oportunidad de trabajar para el Centro Cultural Bacatá en Funza. Sí. Okay. El Centro Cultural Bacatá es un establecimiento público. Este término de establecimiento público es un término traído de la Ley 489 de 1998. Es una entidad descentralizada del orden municipal. Y ellos descentralizaron la cultura, y lo mismo lo hicieron con el deporte a través de una entidad que llama Indeportes en Funza. Las estructuras son muy parecidas porque tuve la ocasión de hacer el rediseño institucional para ellos, pero fue conocer todo. Volvemos a repetir el tema identitario en Funza. No solo desde el punto de vista de la política pública, porque también hay que hablar de la política pública, que muy seguramente tendremos que abordar ese tema desde el punto de vista público, del deporte y de la cultura, sino que es el tema también de que todo lo que se ha hecho, no solo desde las escuelas de formación, sino cómo irradian todo el municipio. En absolutamente todo el municipio eso. La desconcentración, la descentralización de las escuelas de formación, el llegar a las veredas, el llegar a los establecimientos educativos, el llegar inclusive a diferentes segmentos poblacionales, a adultos mayores, a niños. Eso hace que esa política pública, que ya es una política pública muy fuerte y que los funzanos mismos la impulsan y la reclaman, hace que los gobiernos que van pasando tengan un compromiso muy fuerte con ese tema de la cultura y el deporte. Sí, claro. Pero además, cuando ustedes escuchan el Festival Saquezazipa, ya no hay necesidad de decir, ya no hay necesidad de decir que ese festival es en Funza. Ese festival es reconocido nacional e internacionalmente por todo lo que hacen ellos. Entonces, reiteramos, y eso es un mensaje para todos los facatetibeños, necesitamos generar identidad, y nosotros tenemos grandes aportes o grandes íconos desde el punto de vista cultural y ancestral, como tú lo dijiste hace un rato, Daniel, que son las piedras del Tunjo, todo el tema de los pictogramas, todo el tema ancestral. Se puede uno volver muy cansón con esto, pero realmente hay que repetirlo y repetirlo, porque tenemos esas fortalezas, y no solo eso, Daniel, sino todo el tema agropecuario, todo el tema agroecológico, todo este tema ambiental, que a veces uno cree, para los dueños de esos predios, que el tener una finca o una hacienda en un centro o en un sitio, que su uso del suelo es de protección y que no puede hacerle nada allí, es una desventaja, cuando inclusive hoy en día hay iniciativas de carácter internacional para el turismo agroecológico, el turismo ecológico, y eso se ha convertido, sobre todo para los europeos, para los asiáticos, para los norteamericanos,
en una forma de ellos también visitar sitios que son muy importantes desde el punto de vista ambiental, y Facatativá es una gran fortaleza desde ese punto de vista. Claro, yo quiero aportar algo referente a dos cosas que dijiste. La primera, respecto a esos sitios que son privados, pero que de cierta forma están protegidos por el tema ambiental. Y hay un ejemplo, no muy lejos de aquí, en Soacha, que se llama Chicaque. Cuando yo fui a Chicaque, yo pensaba que Chicaque hacía parte de parques nacionales, pero no. Chicaque es una empresa totalmente privada. ¿Qué pasa? Que este terreno no lo pueden intervenir pues por el mismo tema, por el tema de que él es un ecosistema que debe ser protegido. Pero entonces, ¿qué hicieron los dueños de Chicaque? Construyeron un centro turístico alrededor de lo ambiental. Y hoy en día pues ese parque es hermoso. Entonces eso es una gran ventaja. Y respecto a lo de Funza, pues yo soy funzano. Yo nací en Funza, ¿sí? Entonces, con razón se emocionó. Sí, claro. Sí, porque cuando este tema realmente del Saquezasipa entró con una administración en especial, ¿sí? Entonces, cuando él arrancó con la recuperación de ese tema cultural, y el Saquezasipa empezó así, ¿sí? Como con conciertos de cantantes, por ejemplo. En esa tarima se ha parado Maluma, se ha parado J Balvin, se ha parado Raycon. Y él los empezó a traer cuando ellos estaban iniciando la carrera. Y ahí fue donde fue tomando renombre. Entonces yo me acuerdo mucho cuando yo estaba en el colegio, que cuando empezaban como la víspera, que normalmente eso es octubre, septiembre, incluso estamos a vísperas de que empiecen a anunciar el festival. Entonces, como que en el colegio todo el mundo está a la expectativa de a quiénes irán a traer este año, quiénes van a venir, qué va a haber, ¿sí? Y yo me acuerdo mucho que las inauguraciones entraban a los colegios y traían como la escenografía del tema indígena, de lo cultural, e iban de calle en calle invitando a la inauguración del Saquezasipa. Y ahí se ha parado mucho artista internacional y nacionalmente conocido, no solo en el tema de los conciertos, sino a nivel de literatura, de poesía, claro, de danzas. Y ese es un referente muy bueno. Al siguiente año, ya Mosquera tomó la misma idea, que el de él se llamaba... se me olvida en este momento el nombre del festival de Mosquera, pero ellos también organizaban su evento grande. Y Madrid con el Festival de las Flores. Madrid con el Festival de las Flores, ¿no? Entonces yo creo que sí, o sea, Facatativá tiene todas las de apostarle a un festival igual o incluso mejor que ese tema. Y de ganar. Le hemos ido apostando al Festival del Tunjo, ahora lo llaman Tunjo Fest. Yo creo que eso es un tema que debemos mantener y fortalecer. A mí me parece que eso es un icono que tenemos que mantenerlo desde el punto de vista cultural. Y esa semana cultural integral hay que impulsarla muchísimo para el bien de Facatativá y de los facatativeños. Bueno, muchachos, antes de hacer la despedida, pues quiero aprovechar que nuestros seguidores nos han estado enviando mensajes y mandarle un saludo a Angélica, pues que desde el inicio de la grabación, pues en el grupo nos envió sus buenos deseos. Y también ahorita leyendo los comentarios por este live, pues vemos que el señor Jorge Yepes pues nos hace dos comentarios. Seamos parte de las soluciones, y les voy a leer textualmente lo que dice en su otro comentario. La población debe ser consciente de la influencia de sus decisiones electorales en el nivel de desarrollo de los municipios. Un mensaje muy importante. ¿Qué pensarían al respecto, Eduardo? Bueno, Alberto, realmente sí, o sea, antes de eso, quería hacer también una breve pregunta a Guillermo, que sí, realmente hay que meternos con la innovación, ¿no? O sea, potenciar esas habilidades y esas fortalezas que tienen las personas, ¿sí? Desde niños hasta que están, digamos, las personas o nuestros abuelos, nuestras personas que están, digamos, un poquito olvidadas, por decirlo entre comillas, ¿sí? Sabemos también que Guillermo acá presente hace parte de la campaña de nuestro próximo alcalde, ¿no? De Oscar Villalba, es el jefe de Oscar. Sé que hicieron un acuerdo programático antes de dar el anuncio de la candidatura de Oscar,
Y hay una partecita en el plan de gobierno de Oscar, ¿sí? Que dice textualmente así. Bueno, hablan de un centro de innovación, ciencia y tecnología para el municipio. Quisiera que, si es posible, que nos hablara un poco de esto. Bueno, antes de eso, quiero manifestarles dos cosas importantes. La primera es que hay unas normas en Colombia, Daniel y oyentes, es que hay una norma muy importante en Colombia que tiene que ver con esto, que es con la innovación y el emprendimiento, que poco la conocemos, pero que Colombia poco se ha aplicado, sobre todo a nivel territorial. Que ahí se debe desprender una política pública muy importante frente a ese tema. Y es la Ley 2069 del año 2020. Y esa es una norma que impulsa el emprendimiento en Colombia. ¿Por qué surge esta norma? Surge porque resulta que arrancamos con la pandemia, y en la pandemia la alerta del desempleo, del aislamiento obligatorio, de lo que nos vimos nosotros en esta pandemia. Y el gobierno nacional de la época dice, ¿qué hacemos? Estas normas es un collage de cosas, eso dice de todo y a veces no dice nada. Pero hay que rescatar lo bueno de las normas, porque uno tampoco puede pasársela la vida criticando lo que no sirve. Exactamente. Y mire que esta norma determina varias cosas. Por ejemplo, las franquicias como instrumento para la expansión y el emprendimiento de MIPYMES, ¿cierto? Programas especiales de formación, el impulso de programas especiales de formación para las pequeñas y medianas empresas. La posibilidad de acceder a las compras públicas. Ojo con esto, mire, esto es una herramienta, esto sería un instrumento muy importante en materia de emprendimiento. Es que si hay pequeñas y medianas empresas en nuestro entorno, podría acceder al tema de compras públicas. O sea, hay un término en la ley 80 del 93 que se llama la mínima cuantía, que es hasta cierto, en facultativa en dar por los 56 millones de pesos. Esa mínima cuantía se podría determinar para pequeñas y medianas empresas y para emprendimientos, directamente. ¿Sí me hago entender? Y así vienen el Fondo Emprender para la Mujer. Hay un fondo para emprendimiento para la mujer. Pero en Facatativá, aparte de todo eso, hay un fondo de emprendimiento que fue creado, pero es un fondo de emprendimiento que no tiene músculo financiero. Okay. Entonces, ese fondo de emprendimiento, como quiera que no tiene músculo financiero, pues se ha vuelto nugatorio, no funciona bien. Obvio. Y ya voy a aterrizar con la pregunta que me estás haciendo, porque esto es un contexto, hay un contexto normativo nacional. Tenemos un ministerio de las TIC, de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Tenemos un fondo nacional de regalías que tiene casi 200 billones de pesos bianuales en presupuesto, que no son parte del presupuesto general de la nación, y que uno de sus principales componentes es la tecnología y la innovación. Los proyectos que vayan encaminados a la tecnología y la innovación son apoyados. Se pueden inscribir ante el Fondo Nacional de Regalías a través de una metodología que se llama Metodología General Ajustada para Regalías, y que se pueden presentar para poder viabilizar proyectos en ese sentido. Y entonces ahí viene a aterrizar lo del Centro de Innovación y Tecnología que se está proponiendo el programa de gobierno. Esto es una idea que surgió, ustedes saben que yo fui candidato a la alcaldía hace 4 años, sí, y pretendí ser candidato a la alcaldía en esta ocasión, pero después de un análisis, un examen muy riguroso, cuidadoso con mi equipo de trabajo, tomamos la decisión de buscar a alguien que realmente llenara nuestras expectativas en materia programática y en materia de conocimiento de lo público para que administrara esta ciudad. Y entonces, en un examen muy riguroso de verdad, y no es por demeritar a nadie, sí, pero consideramos que la mejor hoja de vida, los mejores debates, el mejor conocimiento en materia de lo público, a nuestro juicio, pueden haber otros mejores conceptos, pero a nuestro juicio es Óscar Villalba. Y entonces, con Óscar, en ese acuerdo programático que tú has mencionado, Eduard, incorporamos varias propuestas, y una de ellas fue precisamente estas, que yo tenía en mi programa de gobierno que tenía preparado para la ciudad. Si hubiera sido candidato, era uno de los temas centrales de ciudad que yo estaba defendiendo, y Óscar lo acogió, y le doy gracias a Dios por eso. Porque aquí está la normativa nacional, está el contexto de donde se puede financiar este centro de tecnología e innovación, pero además este centro de tecnología e innovación que nosotros estamos proponiendo con el doctor Óscar tiene varios componentes. El primero
es la articulación de la media técnica Sí. con la educación superior y la doble titulación de los chicos, de los jóvenes bachilleres, que salgan como bachilleres, pero además que salgan como técnicos profesionales en alguna de las ramas del saber, Ok. ¿cierto? Entonces eso les da una oportunidad en el mercado laboral. Entonces, ¿se acuerda que hablamos de pertinencia y calidad? Sí, señor, sí. Ahí es donde arranca la pertinencia y la calidad. Estos chicos salgan al mercado laboral en términos de pertinencia y calidad al mercado Laboral. al sector productivo que realmente lo necesita. Total. Pero además de eso, hay un término que se llama ciclos propedéuticos en la educación. Los ciclos propedéuticos, ¿en qué consisten? En que yo puedo estudiar técnico, una carrera técnica, luego una tecnológica dentro del mismo ambiente Sí. del saber, y luego volverme profesional. Profesional. Si yo me quiero quedar como técnico, me quedo como técnico, o quiero avanzar como tecnólogo, sigo como tecnólogo, sino como profesional. Pero cada vez que yo avanzo tengo una oportunidad en el mercado laboral o de generar emprendimiento. Entonces ese es el primer tema, de poder articular la educación básica con la media vocacional o la media técnica hacia la educación superior. Y eso en convenios con las universidades de nuestro entorno o las universidades eso se pueden hacer los convenios y eso no tiene ningún problema. Mire, Madrid ha firmado más de 54 convenios con universidades sin necesidad que hagan presencia en el territorio. Sí, señor. Entonces se hace el convenio y y en ese convenio se desarrolla, se determinan esos ciclos propedéuticos para que los chicos tengan la oportunidad de hacerlo. Pero además ese centro regional de ciencia, tecnología e innovación va a tener otro componente muy importante, que es el de investigación. Y esta ley 2069 habla de eso, de la articulación. El Plan Nacional de Desarrollo, que se me olvidaba también mencionarlo, habla de este tema que es muy importante, que es la articulación en la investigación básica y en la investigación aplicada, y la articulación de las universidades con el entorno productivo a través de algo que se llama las mesas de competitividad. Y esa investigación podrá ser financiada por el Estado mismo, con recursos del orden nacional o con recursos del orden territorial. Eso no me lo estoy inventando yo, está la norma, el Plan Nacional de Desarrollo, que además es ley de la República, aprobada por el Congreso de la República. Entonces, tenemos esos instrumentos, no solamente desde el punto de vista normativo, sino también financiero. Y entonces nosotros poder generar investigación de tal manera que esa investigación sea investigación básica y aplicada en nuestro entorno productivo, lo que requiere el mercado laboral y las empresas que hay a nuestro alrededor. Pero además de eso, nosotros poder generar, además de esa investigación y que sea financiada por el Estado, también poder impulsar emprendimientos a través del Fondo de Emprendimiento y a través de recursos que invierta el municipio para estos temas de investigación y de emprendimientos que sean importantes para el municipio, que tengan esa capacidad técnica, jurídica, administrativa, que les permita tener esa financiación como capital semilla para que se impulse. Pero además la propuesta adicional que se está haciendo es que hay un término que llama ingresos corrientes de libre destinación. Es un poquito difícil de explicar, pero sí. Facatativá en ingresos corrientes de libre destinación tiene 56.000 millones de pesos según el presupuesto del año 2023. De esos 56.000 millones de pesos, el doctor Oscar Villalba, que me pareció una propuesta muy avesada, muy importante para que ese fondo de emprendimiento tenga músculo financiero y pueda financiar estos emprendimientos, es generarle un porcentaje, puede ser del 1 o el 1.5% de los ingresos corrientes de libre destinación para que fondee este fondo de emprendimiento y poder nosotros financiar emprendimientos de jóvenes y de personas que tengan, valga la redundancia, esos emprendimientos y que tengan esa viabilidad técnica, jurídica, administrativa y que le permitan generar un entorno productivo para ellos. O sea, ahí vendría, digamos, sí, ahí está el fondo, pero como su merced le dice, no hay dinero, entonces ahí es donde se inyecta, digamos, esos esteroides a ese fondo para que los emprendedores, no solo los emprendedores, sino también las universidades y también la empresa privada, si quiere ingresar o meterse en este proyecto también para generar esa reactivación, ¿cierto? Pues perdóname, Eduardo, son sí, varias herramientas. Entonces, la articulación de la media técnica con la profesional, la revisión de los planes de estudio para que respondan al entorno productivo,
las mesas de competitividad para ponernos de acuerdo, el entorno productivo con el sector educativo y realmente qué es lo que necesitamos en materia de educación para que la gente tenga las oportunidades de desempeño, pero además todo el tema de la posibilidad de investigación, a investigación aplicada y a investigación básica en el entorno nuestro para generar emprendimientos y además, pero todo eso de cara a algo que es muy importante, la inteligencia artificial, Sí. la cuarta revolución industrial, todo el tema de apps, las aplicaciones que se requieren, el desarrollo de apps hoy en día es un tema muy importante y sobre todo el desarrollo de emprendimientos basados en tecnologías de la información y la comunicación. A eso es lo que se le va a jalar en el próximo plan de desarrollo y está consignado en el programa de gobierno del doctor Óscar Alberto Villalba Pulido. Este es un tema supremamente importante, ¿no? Sí. Para que la gente lo tenga en cuenta. Y eso se articula con la pregunta que hacía Alberto hace un momento. ¿Cuál es la invitación aquí a las personas? La invitación a las personas es que revisen muy bien cuáles son las propuestas por las cuales van a votar el 29 de octubre. Las universidades tienen 3 papeles importantes acá. Y el primero es fomentar la investigación, ¿sí? Sí. Digamos que la investigación hay que darle el valor que tiene que dársele, ¿sí? Y eso va también con el tema de economía. A Facatativá no se le puede traer cualquier sector económico si no es propicio para la ciudad, si no va a prosperar acá. Y saber y conocer qué son esos negocios, empresas, emprendimientos que verdaderamente van a surgir aquí, nacen a partir de saber qué necesita la gente, qué necesitan los vecinos. Algo a lo que yo le apostaba cuando hablaba con Óscar inicialmente era que Facatativá, aparte de la agricultura y pues todo el tema que hemos hablado aquí, ¿no? De cultura, de artesanías, de todo este tema, de apostarle también al sector servicios. De acuerdo. De apostarle al sector servicios, salud. dado su punto estratégico a Sí. ciertos municipios que, por decir, no tienen hospitales aptos para atender emergencias o que necesitan moverse 3-5 horas de aquí a Bogotá. Entonces son servicios que se pueden traer a la ciudad. El segundo papel que las universidades juegan aquí bastante importante es la incubadora de emprendimientos. Claro. Los emprendimientos nacen de ahí, de las universidades, de los estudiantes. Ellos tienen ideas que deben ser alentadas. Y por último, la universidad juega un papel bastante importante que es orientar al ciudadano común. Yo voy a poner un negocio, pero no sé administración, no sé estrategia, no sé montar mi plan estratégico, pues hay que acudir a donde los pueden ayudar. Entonces, eso era lo que tenía que agregar respecto a este punto. Sí, Daniel, totalmente de acuerdo. Ok. Mire, perdóname, Eduardo, mire, no se nos olvide, turismo, aquí tenemos un tema importante de salud, tenemos un tema importante de educación. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero sobre todo fortalecer el tema tecnológico. Mire, yo les digo otra cosa que es fundamental. Corea del Sur hace 50 años era un país mucho más pobre que Colombia, Singapur, hay unos países que eran mucho más, y le apostaron a la investigación, le apostaron al desarrollo, le apostaron a la educación, y hoy en día son países absolutamente desarrollados y que ahora envidiamos. Sí. A nosotros nos está pasando con Corea del Sur y Singapur y esos países lo que nos pasó a los facatativeños con Madrid Mosquera Funza. Total. Sí, Entonces, señor. es una analogía tonta, Sí, pero señor. es una analogía que en proporciones vale la pena hacerla. Y nosotros, de verdad, que además el doctor Óscar Villalba lo dice en su programa de gobierno y sus discursos, la educación en este programa de gobierno es transversal a todo lo que se va a hacer en el municipio. Eso es de lo más importante. Pues todo es muy importante porque Sí, pues, total. tiene un componente ambiental bien importante, pero este tema de la educación es transversal y el de la tecnología, el de de las tecnologías de la información y comunicación también es otro tema transversal al que se le debe apuntar. Bueno, respondiendo a la pregunta de nuestro seguidor en el live, realmente creo que hay que generar es conciencia en los habitantes del municipio y que retomen ese amor por Facatativá, ¿De acuerdo? o sea, que retomen esa
esa autoestima por su municipio, esa autoestima también por uno mismo, porque pues uno es habitante del municipio, ¿sí? Que haya ese amor, esas ganas de decir yo soy facatativeño y saco pecho, porque en Facatativá hay muchas cosas bonitas por hacer y por hacer, ¿sí? Entonces, para responder la pregunta acá a nuestro amigo Jorge, es eso, generar conciencia y generar de que el facatateño se vuelva a enamorar de su municipio. Perfecto, listo, sigo leyendo otros comentarios que nos han dejado pues en el transcurso del live. El señor Paulo Ortiz nos dice, fuerza, excelente pedagogía, buenas palabras. La señorita Bella, señor Guillermo Navarrete, gracias por pensar en nuestro municipio, excelente, con el doctor Villalba, nuestro futuro alcalde. Entonces, créanme muchachos, que esto fue muy importante para mí, créanme que el conocimiento que me llevo yo y espero que nuestros seguidores ha sido muy fructífero y pues espero que pues antes de hacer la despedida pues acá los dos jóvenes pues nos recuerden pues cómo hacer el ejercicio de la votación. Bueno, realmente les reitero digamos, por qué partido voy. Yo estoy por la coalición Humira, número 8. Entonces, cuando ya se impriman los tarjetones, cuando usted vaya a ir el 29 de octubre, bien tempranito, ir a votar, a hacer su ejercicio del voto, ¿sí? Su derecho al voto. Entonces, ustedes van a encontrar directamente en la parte con la lista de concejales, ¿sí? Va a haber una casilla donde está dibujado el partido de la U, arribita, y abajo va a estar el logo del partido Mira. Entonces marcan ahí y van a la casilla número 8. Ya estarían dando el voto por un facatativeño más, un facatativeño que ama su municipio, que quiere que el municipio crezca nuevamente, que se reactive en todos sus ámbitos y vamos para adelante, vamos para arriba. Joven Daniel, cuéntanos. Bueno, Alberto, muchas gracias. Como les comentaba, hoy en día mi intención es llegar a cumplir lo que se supone cumplir un concejal y lo más importante es llegar a revisar, evaluar y aprobar estas propuestas que hoy nos da Oscar Villalba. Les recuerdo, mi partido es el Cambio Radical número 2, entonces este 29 de octubre la invitación es que cuando tengan la lista de candidatos al consejo busquen el logo CR Cambio Radical y marquen el número 2. Perfecto, y cómo no hacer la despedida pues hoy ante ustedes dos muchachos jóvenes facatativeños y también hacer la despedida y pues también un agradecimiento de mi parte y también espero que de parte de nuestros seguidores a don Guillermo Navarrete, muchísimas gracias por compartir ese espacio con nosotros. No, a ustedes, y yo quiero decirle algo a los facatativeños. Mire, cuando nos comentaron esta iniciativa, esto es una forma de emprendimiento, no lo olvide. Sí, señor. Sí, Las señor. redes sociales y todo lo demás. Sí, señor. Esta iniciativa me parece una machera. Este ejercicio académico y político a la vez es una amalgama de lo técnico, lo político, lo académico, que además des en cuenta facatativeños, cero envidias, cero rencores, cero rencillas, dos jóvenes que van por dos partidos diferentes, que quieren lo mejor para su municipio, comparten un escenario como este. Ojalá lo sigamos haciendo, en términos de inclusión, en términos de empatía, de amor por el municipio. Yo los felicito, Eduard y Daniel, por esa muy buena iniciativa. Muchas gracias. Y Muchas gracias. ojalá los facatativeños, los jóvenes facatativeños y nosotros también los adultos mayores y todo lo demás, se volquen a las calles, se volquen a las urnas a votar por estas iniciativas. Humira 8 y Humira Cambio 8. Radical 2. Y pues bueno, y los candidatos de su preferencia, no importa, pero vayamos a votar el 29 de octubre. Candidatos, hagan la labor pedagógica que están haciendo estos jóvenes y de verdad participemos en estas iniciativas que son muy importantes para nosotros. A ustedes muchas gracias. Yo me extiendo mucho en la palabra, hablo más que la lora Mohan, pero me parece maravilloso esto y los felicito, de verdad. Muchas gracias. Fue muy fructífero, la verdad. Estos espacios es para que realmente las personas vean qué se pueden hacer en el municipio, que las cosas se pueden realizar y o sea, no es para beneficio propio, sino es beneficio común. Y es chévere. Estos espacios yo creo que son deben de hacerse mucho más. ¿Sí? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, pues sí, realmente estos espacios se disfrutan.
Como Sí. decía Eduardo al inicio, hacer política de una forma diferente, estamos cambiando, estamos trabajando por cambiar precisamente ese concepto de que de pronto, usted no es de este partido, entonces es mi enemigo, o voy a buscar por dónde destruirlo, o voy a buscar los errores que cometió en el pasado y los voy a sacar a la luz. No, señores, se trata de construir democracia y trabajar para la gente, no para nosotros. Entonces, este espacio nace precisamente con esa intención. Bueno, mis queridos fatatativeños, muchísimas gracias por seguirnos el día de hoy. Dale like al video si les gustó, síguenos, realmente el apoyo de ustedes es muy importante para nosotros para poder seguir esta iniciativa, seguirle trayendo contenido y sobre todo pues acercarnos más a ustedes. Y recuerden, ténganlo presente, podemos tener una visión de futuro juntos. Muchas gracias a todos y feliz noche. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Chao.